Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el tema de introducción al estudio de los materiales, o también conocido ciencia de los materiales. Pero primero vamos a ver o a definir o a entender lo que es la ciencia de los materiales, lo que es la estructura, la composición, la síntesis y procesamientos. Aparte, vamos a comprender cómo estudiarlos, cómo organizarlos, cómo procesarlos, cómo utilizarles, sus composiciones, sus limitaciones, sus usos y cuáles son así sus ventajas y desventajas de cada uno de ellos. También vamos a ver cuáles son sus desempeños y cómo mejorarlos. Veamos algunos de esos términos con los cuales nos vamos a ir familiarizando. Tenemos, o podemos decir que cuando hablamos de estructura, estamos hablando de lo que son los arreglos atómicos. Esto es decir, del ordenamiento que en la mayoría de los casos es perfecto y que en la naturaleza lo produce de un ordenamiento de una manera natural. Es decir, que el ordenamiento de los átomos de manera perfecta en algunos casos se pueden encontrar también de manera aleatoria y estos de manera natural también pueden tener un ordenamiento o un reordenamiento de manera individual. Pero a veces estos arreglos pueden ser tan notorios que se pueden ver a nivel macro, o sea, a simple vista. Por otro lado, podemos ver lo que son las composiciones. Las composiciones, podemos decir que se trata de cada uno de los materiales que conforman una aleación o un material elaborado en lo que son los laboratorios, ¿verdad? Entonces, los elementos de uno de los materiales que se esté desarrollando, ¿no? Que esté compuesto, tenga una composición química, ¿no? Diferentes elementos. Un ejemplo de ellos son los que son aceros, y en este caso la figura ilustra el acero inoxidable. El acero inoxidable con una composición en particular, que él mismo tiene una característica particular, como se ilustra, de que contiene 11% de cromo. En este ejemplo se puede apreciar que obviamente es un acero inoxidable y obviamente viene de lo que es la familia de los ferrosos, porque su composición contiene cromo al 11%. También contiene lo que es el hierro, el carbono y otros elementos aliantes que le van brindando ciertas propiedades características. También podemos saber que dependiendo del aliante que se vaya incorporando al acero puede ser de baja o de alta. El contenido de carbono y asimismo va a ser sus características o sus propiedades. En este caso, el hierro, el cromo, el molibdeno y el níquel es algo particular en lo que son los aceros inoxidables. Por otro lado, tenemos lo que son las síntesis o materiales sintéticos. También podemos diferenciarlos o los que son sus beneficios. Cuando hablamos de síntesis o de sintéticos es cuando tomamos elementos que nos da la naturaleza y los volvemos un material que necesita una intervención fuerte para así brindar un manejo más útil o ser de mayor utilidad. Y por esto se le llaman lo que son los materiales sintéticos. Comúnmente podemos reconocer lo que son los materiales polímeros, que son los denominados plásticos, que son producto del sintetizado. También están los que son, o los beneficios, que son los que toman de la naturaleza, al igual que los sintéticos, y mediante un proceso se va mejorando y optimizando
para obtener un material para el uso industrial. Cuando hablamos de procesamiento, estamos hablando de conformaciones, de transformaciones de tipo artesanal o industrial de los materiales. Para hacerlo más útil, muestro un ejemplo de lo que es la soldadura. En la soldadura lo que se da es un cortocircuito entre dos electrones y el voltaje que hay entre los dos electrodos produce un cortocircuito. Entonces, por cortocircuito producido produce lo que son altas temperaturas. Y estas altas temperaturas lo que hacen es que funden la lámina y puede soldar de una manera característica. O sea, desde un principio, estas serían 4 de los factores más comunes que mencioné, ¿no? Que vamos a estudiar, lo que son la estructura, lo que es la composición, lo que es la síntesis y lo que es el procesamiento para lo que es el estudio de los materiales. Un objeto de estudio sería lo que es el tetraedro, que puede parecer de simple vista una pirámide, pero no lo es. En ciencia de los materiales es el pilar conocer cada uno de sus puntos o sus átomos, por así decirlo, que los unen y entrelazan entre sí. Veamos. En estos casos, como podemos ver, el mismo tiene 4 extremos para la distribución de los átomos, y lo interesante de ello es que cada uno de los extremos no son independientes del otro, ya que siempre debe haber una interacción entre los 4. Por eso es de importancia, de suma importancia, las decisiones que se tomen en el campo de ciencia de los materiales, en el campo de ciencia e ingeniería de los materiales, así como también ingeniería de los materiales o materiales, que son las diversas ramas que hay de estudio que conforman lo que es el tetraedro de ciencia de los materiales. Todo va ligado. Entonces, todo esto va de la mano y más bien se va a ir desarrollando el mismo a continuación. ¿Ok? Entonces, en un tetraedro tenemos, primero que nada, lo que es la composición, la microestructuración, la síntesis y procesamientos, así como también tenemos la parte de costo y desempeño, que muchas de las áreas no se logran estudiar. Por eso es que les indicaba que está lo que son materiales, ciencia de los materiales, ciencia e ingeniería de materiales, y está ingeniería de los materiales. Entonces, dependiendo lo que la rama de estudio, se estudian por lo que es las secciones, los puntos. Lo que sería esto, que más adelante se va a ver de manera más clara. Bien, empecemos. Por ejemplo, los componentes o las caracterizaciones. ¿Qué se tiene? Que un material, en este caso, tiene que ser de tipo, el tipo del material, los componentes del material, las proporciones de los componentes, la influencia del tipo de enlace, así como la electronegatividad, son características de lo que es la caracterización o composición. Tenemos que ver que los componentes tiene ese material, por ejemplo, de diferentes aceros, que puede tener los mismos elementos, pero si se le colocan diferentes porciones por elemento, se va a tener un elemento o una aleación diferente, con diferentes características, tanto visual como a nivel micro. Incluso la parte del color y la resistencia, en este caso hablando de las propiedades en específico mecánicas, pueden ser eléctricas también.
Entonces, veremos también la influencia que tiene el tipo de enlace en lo que es el comportamiento de los materiales. Enseguida tuvimos la decadencia de los materiales, cómo se comportan esos átomos bajo diferentes tipos de enlaces, y factores como la electronegatividad, que son conceptos que definen, complementan las prácticas del material. La electronegatividad es esa que tiene un átomo, por ejemplo, para atraer a los otros. Por otro lado, cuando hablamos de estructura o microestructura, podemos decir que es la disposición de los átomos donde podemos determinar y analizar esas disposiciones de los átomos. Si el material que estamos estudiando es nuestro material de un tipo cristalino, o si es un material amorfo, en un caso, ¿no? Es decir, si hay una rigurosidad en la distribución de sus átomos, también en la microestructura, donde tienen ciertas propiedades a nivel económico o a nivel micro que veremos más adelante. Veremos cómo se definen los materiales o un material en concreto. La densidad, que es un caso, es una microestructura, ¿verdad? La densidad depende de la cantidad de materia que tiene por unidad de volumen, que es así como se define de una manera numérica para determinar su propiedad. También podemos revisar lo que es el empaquetamiento atómico, es decir, qué tan junto o qué tan optimizado está una estructura atómica, qué tan juntos pueden estar los átomos dependiendo de la estructura en que estemos estudiando. Sabemos que son espacios intersticiales, ¿verdad? Entonces, los cuales son pequeños espacios que van dejando los átomos en una estructura en la que se conforman, o que son los planos basales, que son los microestructuras o que a partir del estudio de átomos, que también vamos a ir revisando. También revisaremos lo que son las resistencias de la estructura o cómo se comportan esa resistencia a estímulos eléctricos. A esto no me refiero a que estoy captando estímulos externos, sino a la resistencia mecánica que tienen los mismos, la resistencia eléctrica, a la resistencia a la luz o al comportamiento que puede tener con la luz dependiendo de la microestructura. Y a estímulos externos, dígase la temperatura, las ondas electromagnéticas, etc. También tenemos lo que es la síntesis. La síntesis del procesamiento de un material nos define cómo es esta obtención. Ya hablamos de cómo es el material sintetizado, de cómo el hombre lo beneficia, de la isotropía y la anisotropía. Mencionamos anteriormente, no lo definimos, pero la mencionamos, que sus comportamientos, este es otro caso de estudio que vamos a subir luego, ¿verdad? Donde veremos lo que es como mencionaba, la isotropía y la anisotropía. Para el caso de la síntesis, que son comportamientos de la materia dependiendo de la correlación entre la distribución de los átomos y el tipo de esfuerzo o el estímulo que se le puede hacer. La precisión a la tolerancia, a los estímulos que se le pueden estar haciendo o aplicando a un material, con los cuales lo podemos colocar a una enorme precisión en los procesos industriales. Y hay materiales que no se puede, que tienen grandes limitaciones. Esto va a depender también de la calidad de los procesos, de la calidad de los materiales que estemos trabajando. ¿Qué sistema o qué niveles de producción pueden lograrse a partir de ciertos materiales o de ciertas tecnologías que tengamos que utilizar? ¿Cómo afecta un proceso a un material? ¿Cómo afecta un proceso de calentamiento
en un calentamiento lento o un calentamiento con temperaturas máximas, temperaturas que puede soportar el mismo, ¿verdad? Las temperaturas que puede soportar un material. ¿Cuánta cantidad de material necesita para fabricar una pieza? Para elaborar una pieza, esa responsabilidad en términos de producción y de responsabilidad social es o va a depender de los estímulos que se utilizan o qué consumo de energía, por ejemplo, se requiere para cada tipo de procesos, de sus requerimientos técnicos, qué proceso, qué tiene que tener cada material, qué proceso debe tener cada material, etc. Porque no es lo mismo hacer un corte en una madera que en un acero, ya que se requieren distintas tecnologías, se requieren distintos conocimientos, la necesidad de que sea un ambiente limpio, que requiere algún tipo de material en sus procesos, ¿verdad? Entonces, todos hemos visto en algún momento que en la fabricación y el ensamble de equipos tecnológicos, vamos a decir, su ambiente en lo que se desarrolla, ¿verdad? En que se da. Se desarrolla o este tipo de trabajo, de procesos, se realizan en ambientes, por así decirlo, quirúrgicos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tenemos que el tema de la sostenibilidad ambiental, todo eso tiene que ver con el factor de síntesis y de procesamiento. Tenemos también lo que es el desempeño costo, que está a la parte de arriba, la parte de síntesis está acá. Ahora vamos a ver lo que son la parte de desempeño, costo, cómo es el desempeño, cómo se desenvuelve o cómo son los comportamientos del material en condiciones de trabajo. Estas condiciones, el material debe estar diseñado para distintas condiciones, es decir, las condiciones si están en la humedad, si es a temperaturas altas, bajas, el tipo de esfuerzo. Estas tomas de decisiones van a diferir o ir cambiando dependiendo del material que se esté trabajando. Dependiendo si yo priorizo la durabilidad a cada uno de los sustituyo, ¿verdad? Normalmente un producto de origen europeo está hecho y pensado para tener una vida útil prolongada, mientras que un producto fabricado en Estados Unidos, en su mayoría, por ejemplo, tiene diseñado o pensado para que se desprecie en una cantidad de años, que se pueda sustituir rápidamente por un producto también hecho en el Oriente o no. Porque son productos desarrollados dependiendo o abiertos a una mente, por así decirlo, que los materiales van cambiando y mejorando, entonces que no haya mayor dificultad en lo que es la transformación o el cambio del mismo material. En el caso de los productos hechos en Oriente, bueno, sabemos que no, sin ofender, no son tan óptimos como lo que son los europeos y los americanos. Entonces, también podemos saber cómo afecta el material que producimos, el entorno en el que se trabaja. También tenemos que tener en cuenta el medio o el medio ambiente en que también que se va a trabajar, los entornos, si es llevadero con las condiciones naturales o si se puede llevar con nuestros mismos organismos, en el caso de si podemos exponernos a dichos trabajos, a dichos procesos, si es compatible o si no es compatible, para que aquí requerir un mantenimiento en específico, y puede que tener un material en el proceso de uso que finalmente esa relación costo-precio que define el uso de un material, esto entre entonces nosotros
vamos a tener que tomar una decisión para el mismo, ¿no? Según el material y según el proceso que vayamos a desarrollar. Tenemos que ver muchos aspectos, no solamente estos puntos mencionados, sino otros aspectos, otros muchos aspectos, pero acá son, como por así decirlo, los más comunes, es como un resumen de los aspectos generales que se pueden tomar en cuenta, pero hay una diversidad, una gran variedad de aspectos. Podemos hacer ciertos análisis para comprender y tomar mejores decisiones a los procesos, diferentes enfoques que hay en nuestro día a día, ¿no? Puede ser procesos para automóviles, procesos para materiales de construcción, procesos materiales de aeroespaciales, procesos mecánicos para el intemperie en general, pues son algunos casos, ¿no? Podemos ver en otro caso, es de suma importancia, que identificamos, por ejemplo, en la parte inferior del tetraedro, esta parte de aquí, ¿no? Vamos a marcar acá. Esta parte de aquí, podemos definir como lo denominamos ciencia de los materiales, la que estudia la composición, la síntesis de procesos y la microestructura de los materiales, mientras que el desempeño, el costo y procesamiento de síntesis es lo que normalmente se llama lo que es la ingeniería de materiales, esto de acá, la ingeniería de los materiales. Pero como ven, todo va ligado, ¿no? Como cualquier otra área de conocimiento del hombre, donde hay un factor científico, hay un factor de ingeniería. Un ejemplo, cuando podemos hablar del químico y del ingeniero químico, que son dos profesiones que tienen distintos roles y conocimientos en su área, pero que son una en específica, son especialidades, son un tronco común, pero con diferentes especialidades. Bien, en el próximo clase, en el próximo video, vamos a continuar con lo que son las propiedades de los materiales, profundizando en cada uno de los puntos que hemos estudiado hasta el momento. Así que nos vemos. Así que denle mucho amor a lo que es el contenido para que podamos desarrollar las demás actividades.